Vamos a seguir dando datos sobre el cerebro para que la gente, por favor, pueda entender lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Aquí tienen ustedes una pirámide de población de los años 2011 al 2021. Esto es una pirámide de población envejecida, es decir, aquí no hay más chicos que adultos. Entonces, cada año, imagínense en el 2020, nosotros vamos a tener mucha más gente mayor que gente en, digamos, los recién nacidos, los chicos jóvenes, hasta 20, 25 años. Entonces, el recambio poblacional no va a ocurrir. Y además ya van a ver ustedes como la tercera parte de esa juventud, por el daño que producen los tóxicos como el alcohol, tabaco y drogas, puedo decirle, acorde a los informes recibidos por el doctor Javier Ispiri, que no tiene cerebro frontal, que se han cargado el cerebro frontal. Y si se cargan el cerebro frontal, no pueden estudiar, no tienen retención. Ya lo van a ver ustedes en los estudios qué es lo que ocurre. Entonces, si nosotros tenemos que la población en el año 2011, mayores de 60 años, son un poco más de 10 millones de personas. Para el 2021 vamos a tener un poco más de 12 millones de personas. Tenemos una población infantil que no nos va a poder reponer a nosotros cuando dejemos de trabajar, que hoy tienen que ocupar nuestros puestos. Y encima el 30% no puede estudiar y no se puede capacitar. Y entonces dígame usted cuál va a ser nuestro porvenir en este tema. ¿Cómo es el tema de los seres vivos? Es decir, yo, persona y cualquiera de ustedes, hay una interacción entre cómo funcionamos por dentro, nosotros, y cómo es el medio ambiente que nos rodea. El medio ambiente significa comida, significa lo que respiramos, lo que comemos, cómo están nuestras hormonas, dormimos lo que corresponde, no dormimos, la parte tóxica, ya van a ver más cosas, porque esa necesidad de supervivencia es para el individuo y el individuo a su vez para la especie humana, que es lo que nosotros estamos preocupados con respecto a esto, porque tiene que haber un equilibrio entre la integridad física y la integridad emocional. Recuerden lo que dije del estrés, recuerde que le expliqué que el estrés en dosis demasiado elevadas enferma y enferma mucho el estrés, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Porque ¿quién coordina todo nuestro organismo? ¿Quién es la central? Como si tenemos un ordenador y tenemos el procesador, el Pentium que tendrán cualquiera o cualquier procesador de los últimos que ha salido. ¿Quién coordina todo eso? ¿Quién es el procesador de nuestro organismo? Es el sistema nervioso. Y ese sistema nervioso es muy complejo porque tiene muchísimas funciones y también es muy frágil, se puede dañar perfectamente. Aquí pueden estar viendo ustedes del cerebro y las enorme cantidad de nervios y conexiones que salen del cerebro, van a la médula, van a todos los rincones de nuestro organismo para poder venir y hacer la regulación, hacer la coordinación de todas las cosas que estamos haciendo. Y cuando nosotros venimos y está con síntomas el cerebro de las cosas que le estamos poniendo al pobre cerebro, ¿qué puede pasar? Puede estar fatigado, puede tener pérdida de memoria, gran problema es este, puede tener dolor, depresión. Ya vamos a ver cuando veamos las drogas, cómo secuestran, cómo producen problemas con la dopamina y la serotonina y el cansancio que produce. Esto también puede ser debido por muchas otras causas, pero una historia clínica, los análisis y todos los estudios que correspondan nos van a ayudar a saber qué es lo que está ocurriendo. Cuando tenemos alteraciones de la memoria, la experiencia nuestra
La experiencia a través de los años, desde pequeño para adelante, nosotros hemos adquirido una experiencia con aprendizaje constante. Constantemente nos adaptamos al medio que tenemos a nuestro alrededor. Y eso se llama inteligencia, y todo eso va a radicar ¿dónde? En el cerebro. Entonces, el cerebro humano, ustedes tienen ahí un cerebro humano y al lado un cerebro de un mono. Nuestro cerebro pesa entre 1250 y 1400 gramos. Aquí tienen ustedes cómo ha ido evolucionando, todos conocen la evolución del hombre, cómo partimos de los monos, cómo el mono se fue transformando hasta llegar al Homo sapiens o el Homo erectus, y toda la historia esta que no voy a entrar a detallar. Y aquí tienen ustedes lo que dije recién. El 60% de nuestro cerebro son grasas, el 25% es colesterol, el 60% son fosfolípidos y el 15% son cerebrósidos. Entonces, esto es algo que debemos de aportarlo, y debemos de aportarlo diariamente, diariamente. De la misma manera, cuando hay colesterol, yo veo colesteroles de 140, 150 miligramos como dosis total, y eso es malo, no es bueno. Nosotros debemos tener por debajo de 200, y si tenemos entre 170 y 190 sería lo ideal. Y no dar más pastillas y más pastillas para el colesterol para tenerlo en 150. Aquí tienen ustedes la gran central. Este es nuestro procesador, como si fuese un ordenador. Y aquí tienen ustedes, esto es el cerebelo, esto es el lóbulo occipital, este es el lóbulo parietal, aquí está donde vienen toda la información de las sensaciones, y esto es la gran historia del lóbulo frontal. Aquí se radica la memoria, la inteligencia, el raciocinio, etcétera, etcétera. Todo lo que nos diferencia del mono está aquí, y esto es lo que vía tóxicos nos los estamos cargando en el 30% de nuestros queridos jóvenes. Y esto es el lóbulo temporal, que es el que se daña primero el frontal y después el temporal. En el cerebro hay un recambio celular de 2 gramos por día, es decir, que en 2 años el cerebro va cambiando su contenido. Y entonces aquí, ¿de qué es lo que ocurre en el cerebro? ¿Qué pasa con los tóxicos? Porque el 95% de las enfermedades de una sociedad industrializada están relacionados con el estilo de vida que comemos, como es nuestro desayuno, qué es un desayuno cardiosaludable, qué pasa con la fruta, las verduras que ahora no la quieren comer, qué ocurre con el estrés crónico que ya recién expliqué, y que debemos a ver cómo lo controlamos de una manera emocionalmente normal, y los factores tóxicos ambientales. Porque los factores tóxicos ambientales están los legales, los ilegales, los iatrogénicos son los que producen los tratamientos médicos, la alimentación, que también tiene tóxicos en su interior, que ya lo vamos a ver más adelante, y los ambientales, lo que respiramos nosotros con una cantidad de cosas que realmente todo esto, que esto llevaría una hora es que explicarlo, pero quiero que sepan que estos son los caminos por el cual llegan tóxicos, y esos tóxicos, una parte de ese efecto negativo la va a ejercer en el cerebro. Y si nosotros queremos saber que el desarrollo y la eficacia de nuestro cerebro va a depender ¿de qué? De la comida que le demos a nuestras neuronas. Existe hoy algo muy importante que se llama neuroprotección, que es todo lo que necesita el cerebro para poder funcionar bien, y eso está perfectamente estudiado. Existe la oxigenación, debe de tener oxígeno, es el que consume más oxígeno de todos los tejidos de nuestro organismo, es el cerebro. Y si hay un paro cardíaco, los 2-3 minutos de falta de oxígeno ya produce daños irreversibles a nuestro cerebro o neuronas. Y por supuesto, un descanso adecuado es otro de los factores que debemos de tener en cuenta. Cuando hay deterioros en las neuronas, debemos de buscar causas. Hay causas genéticas, es decir, que en la familia existen algo y eso hay que investigarlo y no es lo más frecuente.
Existen intoxicaciones, como explicamos recién, de los tóxicos, y esto sí es algo muy importante. A veces infecciones existen que producen infecciones en el cerebro, como son las meningitis, por ejemplo. Los traumatismos, en una moto, por ejemplo, nos caemos y pegamos con la cabeza, o el producto de los años y el envejecimiento. Y aquí es donde yo quiero hacer mención de la medicina biológica, porque la medicina biológica puede ayudar a los 50-55 años en prevenir este envejecimiento y prevenir el deterioro de esas neuronas. Y si hay intoxicaciones, bueno, serán voluntarias y nos ponemos un porro, o serán involuntarias que vienen por otro camino, como puede ser el óxido de carbono en un brasero y que a veces se mueren, ¿no? Entonces todo esto son las causas de intoxicaciones y las iatrogénicas por los tratamientos. Esto lo he traído porque ni los bueyes de Erandio, que es un lugar de vasco, que tenían que venir y transportar y tirar 800 kilos, y hay una carrera de bueyes, a estos pobres bueyes lo doparon con sobredosis de anfetamina para que ganara, pero se pasaron con la dosis y resulta que murieron a estos bueyes. Ni los bueyes se salvan de este tipo de actos que están pasando, Entonces aquí tienen ustedes algo, un poco, un panorama que no es del todo, porque existe más material todavía, que tiene que ver con la parte del cerebro y la parte de los tóxicos. Ya seguiremos con nuestra tercera parte.